Hace apenas unas décadas, China era un país pobre, rural y humillado por el mundo. Hoy fabrica casi todo lo que usas, presta dinero a países enteros y desafía al poder a los Estados Unidos. Lo más inquietante no es que China haya cambiado, es cómo lo hizo y qué significa para el futuro del mundo. Desde la unificación bajo la dinastía Qin en el año 221 a.C., China desarrolló un sistema político único, un estado centralizado, enorme y sorprendentemente estable. A lo largo de los siglos, diferentes dinastías gobernaron territorios inmensos con millones de habitantes, algo que en Europa solo se vería muchos siglos después. El emperador no era simplemente un rey, era el hijo del cielo. Si gobernaba bien, el mundo estaba en equilibrio. Si gobernaba mal, el caos era inevitable. Para sostener este imperio, China creó una de las burocracias más avanzadas de la historia. Desde el siglo II a.C. existían exámenes imperiales para seleccionar funcionarios, basados en méritos y conocimiento, no solo en su linaje. Esto permitió administrar impuestos, leyes, censos, canales, murallas y ejércitos en un territorio gigantesco. En el año 1500, China representaba cerca de un tercio de la economía mundial. No era un país atrasado, era el centro del comercio asiático. El imperio no sentía la necesidad de competir ni de innovar constantemente. El sistema ya funcionaba, pero esta fortaleza escondía una debilidad. Mientras Europa entraba en la era de la expansión, la ciencia moderna y la revolución industrial, China seguía confiando en un orden que había funcionado durante siglos. A comienzos del siglo XIX, China seguía viéndose a sí misma como el centro del mundo, pero el mundo exterior ya no jugaba con reglas imperiales. Europa había cambiado, tenía industria, ejércitos modernos, barcos de vapor y armas muy superiores. El choque llegó con la Guerra del Opio. Gran Bretaña quería vender opio en China para equilibrar su balanza comercial. El imperio chino intentó prohibirlo. La respuesta fue simple: iniciar una guerra, la cual China perdería. No porque faltaran soldados, sino porque su ejército, su tecnología y su estrategia estaban anclados en otro siglo. En 1842, China fue obligada a firmar el Tratado de Nankín. Cedió territorios, abrió puertos al comercio extranjero y aceptó condiciones impuestas desde fuera. No fue un acuerdo entre iguales, fue una imposición, y esta no fue la última. Durante las décadas siguientes, otras potencias como Francia, Rusia y Japón exigieron lo mismo: más tratados desiguales, más concesiones y más pérdida de soberanía. En 1860, Gran Bretaña y Francia saquearon y quemaron el Palacio de Verano en Pekín. No era un simple palacio, representaba un símbolo brutal para el país. Para los chinos, esto no fue solo una derrota militar, fue algo mucho más profundo, fue el colapso de su visión del mundo. El imperio que durante siglos se había creído superior, ahora había sido derrotado, dividido y humillado por potencias extranjeras. Este periodo tiene un nombre en China: el siglo de la humillación. El imperio colapsó oficialmente en 1911, pero lo que vino después no fue estabilidad, el país se fragmentó. Señores de la guerra, corrupción, guerras internas y una población exhausta. En este contexto surgió una promesa muy poderosa: orden, unidad y dignidad nacional. En 1949, tras una larga guerra civil, el Partido Comunista ganó el control del país. Su líder era Mao Zedong. Mao proclamó el nacimiento de la República Popular de China. El mensaje era claro: China volvería a levantarse. El nuevo régimen prometía algo que muchos chinos deseaban más que la libertad: la estabilidad. El comunismo ofrecía igualdad, disciplina y un Estado fuerte capaz de evitar nuevas humillaciones extranjeras, y durante un tiempo funcionó. El país se unificó, el Estado recuperó el control y China volvió a actuar como un solo bloque. Pero este orden tenía un precio muy alto. El poder se concentró por completo en el partido. No había oposición, prensa libre ni debate real. Las grandes campañas ideológicas, como el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural, intentaron transformar China a la fuerza. El resultado fue devastador: hambrunas, persecuciones, millones de muertos y una sociedad paralizada por el miedo. A finales de los años 70, China seguía siendo pobre, atrasada tecnológicamente y aislada del mundo. El comunismo rígido había fracasado, y entonces ocurrió algo inesperado. En 1978, tras la muerte de Mao, el poder real pasó a manos de Deng Xiaoping. Deng no era un idealista, era un pragmático. Su visión se resumía en una frase famosa: no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones. En otras palabras, la ideología daba igual si no producía resultados. Deng tomó una decisión histórica: abrir la economía sin abrir el poder político. China seguiría siendo un estado controlado por un solo partido, pero permitiría mercado, inversión extranjera y beneficios privados. Para probarlo, el gobierno creó las zonas económicas especiales, como Shenzhen, una aldea de pescadores que se transformó en laboratorio capitalista. Ahí se permitió algo impensable hasta entonces: empresas privadas, salarios más altos, inversión extranjera y contacto directo con Occidente. El experimento funcionó muy rápido. China no copió el modelo occidental, lo adaptó. El Estado seguía mandando, pero dejaba espacio para que el mercado hiciera crecer la economía. Durante los años 80 y 90, China empezó a crecer a ritmos que el mundo no había visto nunca. Millones de personas salieron de la pobreza. Solo tenían una obsesión: no volver a ser débiles nunca más.
China había aprendido la lección de su pasado y estaba lista para dar el siguiente paso. A partir de los años 90, el crecimiento chino entró en otra fase. Ya no se trataba solo de mejorar la economía interna. China quería integrarse en el sistema global, y lo hizo a su manera. El país ofrecía algo irresistible para las empresas extranjeras: mano de obra abundante, barata y disciplinada. Se convirtió en un estado que construía infraestructuras a una velocidad brutal y una estabilidad política total. El gran punto de inflexión llegó en 2001, cuando China entró en la Organización Mundial del Comercio. A partir de ese momento, China se integró plenamente en las cadenas de suministro globales. Empresas de Estados Unidos, Europa y Japón trasladaron su producción a China para reducir costes, y China aceptó el trato. Fabricaba para el mundo, aprendía tecnología, acumulaba capital y creaba empleo masivo. En pocos años, el resultado fue evidente. Casi todo lo que usabas tenía una etiqueta Made in China. El crecimiento fue descomunal. Durante décadas, China creció a tasas cercanas o superiores al 10% anual. Más de 800 millones de personas salieron de la pobreza. Pero este modelo no solo cambió China, cambió el mundo. Muchos países se desindustrializaron y se volvieron dependientes de la producción de China. Entrados ya en el siglo XXI, China ya no era solo la fábrica del mundo, era un país con infraestructuras gigantescas, ciudades futuristas y una capacidad de planificación que pocos estados pueden igualar. China construyó la red de trenes de alta velocidad más grande del planeta, levantó ciudades enteras en años, no en décadas, invirtió masivamente en energía, puertos y logística. Pero el crecimiento económico vino acompañado de más control. Con el desarrollo tecnológico, el Estado encontró una nueva herramienta: la vigilancia. Cámaras, reconocimiento facial, control digital, censura de Internet y seguimiento masivo fueron algunas de las medidas de seguridad que implementaron, no como algo oculto, sino como parte explícita del sistema. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, China reforzó el papel del partido en todos los ámbitos. Las grandes empresas no son completamente libres. Pueden crecer, innovar y ganar dinero, pero solo mientras no desafíen al poder político. A cambio, el Estado ofrece algo muy concreto: estabilidad, orgullo nacional y una narrativa clara. China ya no se presenta como un país que copia, se presenta como una alternativa al modelo occidental, donde el crecimiento no depende de elecciones. China no busca exportar su ideología como hizo la Unión Soviética, quiere demostrar algo distinto, que se puede ser moderno, rico y poderoso sin ser democrático, y eso es lo que realmente inquieta al resto del mundo. Porque si este modelo sigue funcionando, ya no será solo China la que cambie, será el equilibrio global. Hoy China ya no está intentando alcanzar al mundo, está intentando definirlo. La gran pregunta no es si China será poderosa, eso ya lo es. La pregunta es qué tipo de poder va a ejercer. No busca expandirse como los imperios clásicos, no invade países para conquistarlos y no impone su sistema por la fuerza. Lo hace de otra manera, a través de su economía, de la tecnología y de la dependencia. Con cada puerto que financia, cada país que endeuda y cada red tecnológica que instala, está ampliando su influencia. Y aquí aparece el dilema central del siglo XXI. ¿Puede un sistema autoritario ser más eficiente que uno democrático? Durante décadas, Occidente asumió que el crecimiento traería libertad, que la riqueza empujaría inevitablemente a la democracia. China demuestra que no siempre es así. Si el modelo chino sigue funcionando, muchos países dejarán de mirar a Occidente como ejemplo, no porque amen a China, sino porque el orden, la estabilidad y el crecimiento son tentaciones muy fuertes. El futuro no será una guerra fría como la anterior, será algo más complejo, un mundo donde distintos modelos compiten, donde la libertad no es universal y donde la eficiencia puede valer más que los derechos. China no tiene prisa, piensa en décadas, en siglos, como siempre lo ha hecho, y mientras el resto del mundo discute sobre el futuro, China ya lo está construyendo.